Nosotros en United for Change, una red de autodefensa en Georgia, estamos animando a todos los georgianos con discapacidades a influir en el cambio y hablar, uniéndose para el cambio con el apoyo de Shanga Unity Network y la Oficina de Defensa de Georgia. Creemos que votar es una manera de usar nuestra voz para el cambio. Como saben, las elecciones de Georgia son muy importantes. Estamos eligiendo a 2 senadores para que nos representen en Washington, D.C. y a un comisionado de servicio público. Puede votar en persona el día de las elecciones, martes 5 de enero de 7 a.m. a 7 p.m. Si ya ha votado anticipadamente o ha devuelto su boleta de ausencia, gracias. Si devolvió su boleta de ausencia por correo, colocándola en una casilla de entrega de votos o en persona en su oficina electoral, es importante que compruebe su voto y asegúrese de que su boleta fue aceptada. Para comprobar su boleta, para ver si su voto es contado, vaya a georgia.ballottracks.net. Este sitio le pedirá información simple: su nombre de pila, apellido, fecha de nacimiento y código postal. Ponga esta información en los espacios proporcionados, luego haga clic en registrar, iniciar sección. Esto le llevará a una segunda página donde podrá ver si su boleta fue contada. Si fue aceptada, verá un círculo verde y la palabra completado, junto con información específica sobre la fecha en que se aceptó su boleta. Si ve este círculo verde, felicitación, su boleta fue aceptada y su voto cuenta en esta segunda vuelta electoral. Si hay un círculo rojo o naranja, puede haber un problema con su boleta. Queremos asegurarnos de que sepa lo que puede hacer si su voto fue rechazado o no aceptado. Con el círculo rojo naranja, verá una explicación sobre por qué hay un problema. A menudo esto se debe a una falta de firma en el sobre de la boleta, o podría ser que su condado no estaba seguro si su firma en el sobre de la boleta coincide con la firma que está en el archivo. Así que si le dice que su boleta fue rechazada, ¿qué puede hacer? ¿Quiere tomar medidas para curar su boleta? Primero vaya a este sitio web para encontrar un formulario de curación de firma de correo, que es bit.ly/cureballotga. Imprima este formulario y en el formulario donde debe colocar su firma, su dirección y el nombre del condado donde vive. Con este formulario es necesario hacer una copia de sus documentos de identidad válidos y actual. Tanto el formulario como la copia de su documento de identidad deben enviarse a su oficina electoral local. Puede enviarlos por correo electrónico, por fax o entregarlo en persona. No sugerimos enviarlo por correo desde el día de las elecciones, es martes. Para encontrar su oficina de la Junta Electoral en su condado, vaya a Google Board of Elections con el nombre de su condado. Allí obtendrá la dirección de la oficina electoral y un número de teléfono. Puede tomar su formulario de curación y copia de identificación en persona. También puede llamarlos para asegurarse de que tiene el número de fax o correo electrónico correcto para enviarlo. Por favor, obtenga su formulario de curación de firma de correo y copia de su identificación a su oficina electoral rápidamente. Solo tiene hasta hora de cierre esta oficina, viernes 8 de enero del 2021, para curar su boleta electoral. Aquí está una lista de los formularios de identificación que son aceptables para enviar con su formulario de curación: licencia de conducir de Georgia, tarjeta de identificación con fotografía válida emitida por cualquier identidad del estado de Georgia, cualquier otro estado o los Estados Unidos,
pasaporte válido de Estados Unidos, identificación con foto de empleado del gobierno válida, tarjeta de identificación militar válida de Estados Unidos con foto, identificación tribal válida con foto, factura de servicios públicos actual que muestra su nombre y su dirección, cheque o cheque de pago actual del gobierno que muestre su nombre y su dirección, documento gubernamental actual que muestra su nombre y su dirección, extracto bancario anual que muestra su nombre y su dirección. Recuerde que es su voto y es su voz. Es su derecho como ciudadano y es importante que hable y vote. Desde ahora hasta el día de las elecciones, los votantes con discapacidades que tengan problemas relacionados con las elecciones pueden llamar a la Oficina de la Defensa de Georgia. El número es 1-800-537-2329. Deje su mensaje en la línea directa para votantes y alguien le devolverá la llamada. Mantengamos las precauciones de salud y salgamos a votar.